¿Qué hay, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de vuestro canal Vive en Theory. Bueno, pues en este episodio quiero continuar con la serie que empecé hace ya un par de meses de relojes olvidados, con una segunda entrega sobre una marca que para mí es muy especial, le tengo mucho cariño, porque tengo dos relojes heredados, uno de mi abuelo, uno de bolsillo, del año 1920 aproximadamente, y otro que fue el que llevó mi padre el día de su boda, del año 1960. Y para mí, pues como comprenderéis, tienen un gran valor sentimental. Esta marca es Cima. Si somos muy correctos, pues no se la puede catalogar al 100% como marca olvidada, porque actualmente pues Cima sigue existiendo. Pero bajo mi modesto punto de vista, la Cima, que fue una de las mejores marcas suizas durante la primera mitad del siglo XX, muy infravalorada y va a un nivel pues similar a otras muchas de mucho más nombre. Pues como decía, esa marca, pues a partir de mediados de los 60 más o menos, con el tema de la crisis del cuarzo, pues desapareció como tal. Y todo lo que hay después, pues bajo mi punto de vista, pues ya no tiene nada que ver con la Cima original. De ahí el que yo la catalogue como una marca olvidada. Entonces, pues nada, espero que os guste este breve repaso de la historia de Cima. Y ya nada más, me queda que brindar con vosotros como siempre. Desearos que estéis muy bien, que hayáis empezado el año fabuloso y que os cuidéis mucho, queridos amigos. Entonces nada, vamos a darle la vuelta a la cámara y vamos a ver un poquito unas pinceladas sobre esta gran marca suiza que fue Cima. Muchas gracias, amigos, cuidaros, adiós. El origen de la palabra cima no es del todo claro y está sujeto a varias interpretaciones. Usando el traductor de Google, la expresión latina cima se traduce al francés como cimé. Si traducimos cimé al español, nos da la palabra corona, aunque otras fuentes consideran que cima es una derivación del francés somme o cumbre en español. Sea como fuere el origen de esta palabra, de lo que no cabe duda es de que la marca Cima es probablemente una de las mejores marcas suizas de la primera mitad del siglo XX y, sin embargo, curiosamente, Cima no es una marca de relojes en sí misma, sino el nombre que culminó una exitosa colaboración entre dos empresas relojeras suizas. De un lado nos encontramos con los hermanos Joseph y Theodor Schwoff, comerciantes textiles, los cuales en el año de 1862 decidieron crear su propia compañía relojera bajo el nombre de Schwoff Frères, hermanos Schwoff en español, y establecerse en la cuna relojera suiza del Echau de Fonds. Sus inicios fueron como ensambladores de relojes. Adquirían ebauches, calibres de marca blanca por llamarlos de alguna manera, cajas, diales, manecillas y demás elementos, y los ensamblaban con su nombre. Con el paso de los años desarrollaron una potente cadena de distribución en Suiza y en el extranjero para vender sus relojes. Para el año de 1874 ya contaban con una notable presencia comercial en Europa y en los Estados Unidos. Del otro lado tenemos a Henri Sandoz, el cual fundó en su ciudad natal de Le Locle una marca relojera con su propio nombre en el año de 1870. Sobre 1891, Henri decidió abandonar la empresa familiar, de la que se hizo cargo otro familiar suyo, Jules Sandoz. Sandoz continuó como marca, llegando, como ya es sabido, hasta nuestros días. Tras dejar la empresa en 1891,
Henry fundó su propia relojera en un pueblecito del Valle del Jura, llamado Tabanes, llamándola de la misma manera. 4 años después, los hermanos Swoff, junto con Henry, fundaron la Tabanes Watch Company, que no fue una fusión, sino una colaboración entre ambos, ya que además de fabricar y distribuir relojes de manera conjunta, ambos continuaron fabricando relojes bajo sus respectivas marcas. La colaboración entre ellos fue fructífera. De un lado estaban los hermanos Swoff, que aportaron su extensa experiencia y su amplia red de distribución, y por el otro Henry, que era un talentoso ingeniero y bajo cuya dirección la empresa desarrolló sus propios calibres, así como la maquinaria necesaria para su producción. Durante su vida, Sandoz registró numerosas patentes de mejora para sus relojes, tanto a su nombre como a nombre de Tabanes. Incluso suministró calibres y componentes a otras marcas, algunas del renombre de Jaeger-LeCoultre o Cartier. Así pues, teniendo el ingenio de Sandoz y los recursos de los hermanos Swoff, solo quedaba crear una marca bajo la cual vender los relojes de la Tabanes Watch Company. El nombre elegido fue Cima, corto y fácil de pronunciar. Tanta fama adquirió que acabó eclipsando a Tabanes y a Swoff Frères, los cuales, como vimos anteriormente, siguieron fabricando relojes con sus respectivos nombres, pero sin la repercusión que Cima llegó a poseer. A partir de 1903, primer año del que se tiene conocimiento de la marca Cima Watch Company, su historia se desarrollaría vinculada de forma indisoluble con la de Tabanes Watch Company hasta la llegada de la crisis del cuarzo. Durante los años siguientes, la Tabanes Watch Company se mudó a una fábrica más grande y continuó aumentando de manera imparable el ritmo de producción de relojes. De forma paralela, los diseños de calibre de Cima empezaron a ser reconocidos y premiados, especialmente por la maestría en la fabricación de calibres extraplanos. En el año de 1903, con la presentación de un nuevo movimiento de palanca extraplano instalado dentro de un reloj de bolsillo, Cima fue reconocida por el Observatorio de Neuchâtel, el precursor del COSC, con el muy deseado certificado de cronómetro. 2 años más tarde presentarían el calibre Cima 701 Pléyade, que contaba con un grosor de 3,8 milímetros, un logro excepcional para la época. En este calibre, una rueda intermedia situada entre el piñón y el resto del tren de engranajes permitía un perfil bajo sin reducir la robustez. La disposición de los 4 cojinetes del tren imitaba la posición de las 4 estrellas más brillantes de la constelación de las Pléyades, de ahí su nombre. Mientras tanto, la producción seguía aumentando, y para el año 1915 los ingenieros de Cima empezaron a desarrollar grandes avances en materia de resistencia a impactos y al agua en sus relojes. En el año 1916, en plena Primera Guerra Mundial, a requerimiento de unos oficiales de submarinos de la Armada Británica, Tabanes desarrolló un reloj con altas propiedades antimagnéticas y de resistencia al agua, amén de una gran legibilidad con números y manecillas rellenas de radio. Su condición de impermeabilidad se logró al tener un fondo de caja y un bisel atornillados, ambos equipados con juntas comprimibles para mejorar su hermeticidad, y un sello prensa-estopas impermeable en el tubo del vástago para evitar que el agua entrara en la caja a través de la corona. Dentro del reloj latía un calibre Tabanes 330 de 13 pulgadas y con 15 joyas. El reloj se llamó Submarine y fue usado por los tripulantes de submarinos más de 10 años antes de que Rolex lanzara el Oyster, considerado el primer reloj de pulsera impermeable, y casi 40 años antes del nacimiento del famoso diver de Rolex, curiosamente llamado Submariner. Lamentablemente, este reloj no llegó nunca a producirse en serie para el mercado civil, quizás debido a su elevado precio. Tabanes, a partir de 1910,
se había centrado en producir pequeños calibres para la floreciente industria de los relojes de pulsera, que, como vimos anteriormente, suministraba a otras marcas, lo cual dio lugar a otra curiosa colaboración. A principios de la década de 1930, Jaeger LeCoultre había creado un reloj con una caja giratoria, diseñada con altos estándares de hermeticidad y resistencia a impactos. La idea fue totalmente revolucionaria, un reloj que rotaría a 180 grados dentro de su caja, pero JLC tenía un problema en aquellos primeros desarrollos: la falta de un calibre adecuado para funcionar dentro de su caja patentada. De esta manera, durante los 2 primeros años de producción del JLC Reverso, dentro del reloj latió un calibre Tavanes, concretamente el calibre 0.64. La marca incluso llegó a comercializar relojes de los llamados cautivos, es decir, encerrados en elementos como cajitas para escritorios o tan sorprendentes como la hebilla de un cinturón. Famoso es el reloj de hebilla que efectuaron para el monarca británico Eduardo VIII. Igualmente, casas como Cartier o Hermès popularizaron el reloj con hebilla de cinturón bajo el nombre La Captive. A esto siguieron la aparición de relojes impermeables, de cronógrafos movidos por calibres Valjoux e incluso relojes para conductores de automóvil, ingeniosamente diseñados para ser colocados en el lateral de la muñeca y poder ver la hora sin quitar la mano del volante. En solo una década, desde finales de los años 20 al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Cima Tavanes se había convertido en uno de los actores más importantes de la relojería a nivel mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, y al igual que otras muchas marcas, Cima contribuyó al esfuerzo bélico, construyendo relojes para uso militar. El más famoso de ellos fue fabricado a petición del gobierno británico, junto a otras 11 marcas, relojes idénticos que han pasado a la historia como los Dirty Dozen. Durante la guerra, los esfuerzos de fabricación en Gran Bretaña tenían un enfoque limitado. Producían maquinaria, municiones y armamento para el ejército en lugar de relojes. En cambio, importaban relojes civiles suizos equipados con diales militares. Estos relojes no tenían la calidad requerida por el ejército, así que bajo el estándar triple W, Wrist Watch Waterproof, reloj muñeca resistente al agua en español, el Ministerio de Guerra encargó a 12 empresas suizas la construcción de relojes militares competentes. En respuesta a esta solicitud, un grupo de 12 empresas se unieron para producir relojes con la especificación triple W. Buren, Vertex, Eterna, Grana, JLC, Lemania, Longines, IWC, Omega, Record, Timor y Cima. Estos relojes fueron conocidos años más tarde entre los coleccionistas como Dirty Dozen, docena sucia en español, apodo sacado de la película del mismo nombre, conocida en España como Los 12 del Patíbulo. Las especificaciones de los triple W eran claras y exigentes. Se requerían relojes precisos, duraderos, regulados según los estándares de cronómetro, así como resistentes al agua y a los golpes. Debían tener una esfera negra con números arábigos luminosos, manecillas de hora y minutos también luminosos mediante el uso de pintura de radio y segundero descentralizado a las 6. Todo con el objetivo de crear una excelente legibilidad. Finalmente, un cristal resistente a roturas y una caja de acero inoxidable completaban el conjunto. En cuanto a los calibres utilizados, es obvio que cada marca utilizó el suyo propio, siguiendo las especificaciones de que debían tratarse de movimientos de 15 joyas y un alto estándar de precisión. Cima recurrió a su calibre 234, con las 15 joyas requeridas, 18.000 alternancias por hora y una reserva de marcha de 44 horas. Se estima que Cima produjo 20.000 de estos relojes, muy codiciados hoy en día por los coleccionistas, debido al escaso número de ejemplares que han llegado a nuestros días, en parte porque muchos se perdieron en la guerra y también por la política de eliminación de residuos peligrosos, ya que la pintura luminiscente en estos relojes era radiactiva.
Casi al final de la guerra, en 1943, Cima lanzó su primer reloj con movimiento automático, concretamente con el calibre Cima 420, dotado del sistema bumper, con rotor unidireccional 17 joyas, 18.000 alternancias por hora y 30 horas de reserva de marcha. Este calibre se alojó en varios modelos de la marca, como el Water Sport. En el año de 1950, Cima creó y patentó el Cimaflex, su propio sistema de absorción de impactos, un sistema bastante diferente al habitual sistema Incabloc suizo. En lugar de un resorte en forma de lira que protegía las joyas y los pivotes que soportaban el volante, el Cimaflex consistía en un brazo pivotante que protegía todo el conjunto. Años más tarde, en 1957, aparecería el calibre autorrotor Cima 485, con 27 joyas, 18.000 alternancias por hora y 42 horas de reserva de marcha. Esta época vería relojes tan interesantes como el Cima Time O Box, un reloj despertador de muñeca que contaba con uno de los sonidos más agradables entre los relojes con alarma. Así como con un calibre certificado cronómetro en 1956, el calibre Cima 464, con 17 joyas y un solo barrilete que alimentaba la cuerda y la alarma. Tras años de bonanza, la década de los 60 sería la última época dorada para Cima Tabanes. En esta época, Cima lanzó su colección Navistar, relojes con caja ultraplana, resistentes al agua y con un refinado diseño. Tras muchos años fabricando sus propios movimientos, estos fueron de los últimos relojes Cima que contaron con calibre manufactura Cima Tabanes y el final de la compañía tal y como fue fundada. Desde 1966, Cima pasó a formar parte del consorcio relojero suizo llamado Synchron, junto a marcas como Girard-Perregaux, Ernest Borel o Doxa. En esa época encontramos modelos muy interesantes, como los Cima by Synchron, modelos Conquistador, relojes con una clara estética setentera, ya sin calibres Cima, sustituidos por movimientos principalmente de ETA. Otro reloj muy interesante de este periodo fue el Cima by Synchron Ultra Speed, que contaba con un calibre High Beat ETA 2826, con 17 joyas, 36.000 alternancias por hora y 40 horas de reserva de marcha. Era el comienzo de la convulsa crisis del cuarzo, y tras varias fusiones e intentos más o menos exitosos de los consorcios suizos por mantenerse ante la imparable ola del cuarzo, finalmente en 1978 Synchron se disolvió y Cima fue vendida. Actualmente la marca Cima es utilizada dentro de Stelux International Limited, una empresa de capital localizada en Hong Kong, que igualmente es propietaria de Universal Genève. Igualmente, también se comercializan relojes bajo la marca Tabanes, entre ellos uno que recuerda al famoso modelo Submarine. Sinceramente, os diré que no he entrado en su web actual, por lo que nada puedo decir acerca de estos relojes, que por otro lado solo son Cima de nombre. Cima es para mí una marca muy querida, y prefiero recordarla como fue en su época de esplendor.